En estos programas dedicados a los principios básicos de la Reforma que se conocen como sola, los reformadores hablaron especialmente de tres, aunque luego en el tiempo se añadieron otros dos, y estos tres son sola fe, que lo hemos considerado ya, sola gracia, que es el tema de hoy, sola escritura. Cuando hablamos de reforma y reformadores, aunque ya se ha dicho algo en el tema anterior, cuando hablamos de ellos estamos hablando de personas que procuraron en un esfuerzo tremendo volver a los principios bíblicos y descansar sobre la base de la enseñanza que la Biblia comunica. ¿Pudieron los reformadores estudiar todo? No, no tenían tiempo, ni tampoco era razón. De manera que los reformadores estudiaron esencialmente los problemas urgentes. De manera que cuando se habla de sola fe, no hay duda alguna que el reformador que más tiempo dedicó a este asunto de la fe fue Lutero, porque Lutero trató específicamente de la justificación por la fe. Ahora, Lutero dedicó mucho tiempo y esfuerzo al estudio de este tema, pero, por ejemplo, no estudió para nada lo que él llamaba la presencia corporal de Cristo en el pan y en el vino de la Santa Cena. Él no habla de transustanciación, pero sí habla de consustanciación, es decir, que el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero ahí está presente el cuerpo de Jesucristo, la sangre de Jesucristo. ¿Por qué motivo Lutero, que tiene un estudio fantástico, extensísimo sobre justificación por la fe, cae en este error? Bueno, porque no tuvo tiempo para estudiarlo. El hombre que estudió más a fondo gracia es Juan Calvino. No sé por qué causa se trata tan mal al reformador. Y para algunas personas hablar de calvinismo es poco menos que hablar de una doctrina del infierno. Y no es así. Juan Calvino estudió profundamente la Escritura y demostró, sistematizó lo que tiene que ver con gracia. Y Juan Calvino hizo fuerza especial en que la gracia es la que sustenta la obra de salvación. Los seguidores de Calvino añadieron cosas que Calvino no dijo nunca en ninguno de sus escritos, pero no es este el tema, ni es la razón de lo que vamos a considerar hoy. Llamo vuestra atención a Juan capítulo 1 y versículo 14, donde leo estas palabras: y aquel verbo, refiriéndose a Jesucristo el Señor, aquel que en el versículo primero habla de el Dios en unidad trinitaria y el creador de todo, Juan dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por tanto, la gracia está presente en todo lo que tiene que ver con el plan de redención, con el plan de salvación. Tres cosas quiero destacar en este asunto. En primer lugar, ¿qué es la gracia? En segundo lugar, ¿cuál es la consecuencia de la gracia? Y finalmente, ¿cuál es la bendición de la gracia? Primeramente, ¿qué es la gracia? Yo diría, para definirla de una forma sencilla que podamos entenderla todos, la gracia es el amor de Dios en descenso. El amor de Dios se manifiesta ampliamente en la Biblia, pero específicamente se expresa en dos formas. Por un lado, la misericordia, por otro lado, la gracia. La misericordia es el amor en extensión y es la disposición del corazón divino para pasar la miseria del hombre por su corazón y ser propicio a su necesidad. Los ciegos que estaban en el camino, que clamaron a Cristo por sanidad, no clamaron por gracia, clamaron por misericordia, como diciendo a Cristo: Señor, mira mi miseria y pásala por tu corazón y sé propicio a mí. Yo diría de otra manera, misericordia es el amor en comprensión.
Dios viene, se aproxima y comprende nuestra situación. Indudablemente, la comprensión de Dios infinita, absoluta, tiene que ver en forma especial en comprensión intelectual en algunas cosas. Por ejemplo, ¿Dios sabe lo que es el mal? Sí. ¿Por experiencia? No. Pero sabe lo que es el mal intelectualmente. ¿Sabe lo que es la tentación? Naturalmente que sí. Pero fue tentado él no como Dios. Pero cuando Cristo viene al mundo de los hombres y es tentado en todo conforme a nuestra semejanza, la experiencia de la criatura viene a ser experiencia de Dios. Por tanto, la misericordia es el amor en extensión. Dios ama siempre, Dios extiende su misericordia siempre, Dios es bondadoso siempre porque Dios es amor. Ahora, la gracia es el amor en descenso. Y notaréis todos los lectores de la Biblia que en donde hay gracia hay descenso. Notad en este versículo que cité al principio de Juan, capítulo 1, versículo 14, que dice que vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne. Dios desciende al campo de la criatura y se hace semejante a ella para poder sustituirla en la cruz y para poder comprenderla y ser propicio en una experiencia real a sus propias necesidades. Otro ejemplo de la gracia en descenso está en 2 Corintios capítulo 8 versículo 9, donde el apóstol Pablo dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Gracia, descenso. Ahora, cuando se estudia la gracia, necesariamente tenemos que dividirla. Y la primera manifestación de la gracia es la gracia antecedente. Dios elaboró el plan de redención en la eternidad. De otra manera, Dios no determinó salvar al hombre porque el hombre iba a pecar. Esto sería una acción condicional o condicionante de Dios. Dios no funciona por condiciones, Dios funciona por soberanía. El eterno, infinito, glorioso Dios en tres personas existe eternamente en sí mismo. No hay nada en su entorno, no hay ninguna creación, no hay nada elaborado de lo que nosotros podamos medir o dimensionar. Dios existe en sí mismo en una vida intratrinitaria, dentro de la Trinidad. Y de pronto este Dios que vive intratrinitariamente sale al exterior. Y cuando Él sale al exterior necesariamente tiene que crear para poder manifestarse. Pero en el instante mismo en que Dios se asoma al exterior del seno trinitario y se proyecta hacia otra extensión y otra dimensión, automáticamente, primeramente, genera el plan de salvación. De manera que la primera acción que descubrimos en la manifestación extratrinitaria de Dios es que Dios determinó salvar. ¿Por qué? Porque es soberano. ¿Por qué? Porque quiere. No podemos determinar, no podemos colocar al hombre en un entorno que obligue a Dios a alguna acción o que Dios dependa del hombre. Dios determinó salvar al hombre antes de crear al hombre. Y Dios determina algo. Determina que la salvación del pecador sea por gracia. De manera que cuando el corazón de Dios se exterioriza, cuando el amor de Dios se manifiesta, la gracia de Dios fluye. Ahora, todo cuanto fluye de Dios es infinito, como Dios mismo, salvo que cree algo limitado, como es la creación real, material, que está sujeta a la dimensión del tiempo. Pero las perfecciones de Dios exteriorizadas, la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, el amor, la justicia, son infinitas como Dios mismo es infinito. Y aquí tenemos un pequeño problema. Y es que la gracia de Dios fluye para salvación en el plan de redención antes de la creación de todo cuanto existe. Y por supuesto, antes de la creación del hombre, fluye en dimensión de salvación en modo infinito. ¿Dónde coloco yo lo que es infinito? ¿Qué recipiente hay que pueda contener algo infinito como la gracia de Dios?
Y Dios mismo coloca su gracia en la segunda persona de la Santísima Trinidad, el único mediador entre Dios y los hombres, para que a través del mediador esa gracia pueda fluir en salvación. Y de pronto en el plan de redención que se establece que el hombre se salvará por gracia mediante la fe, pasa el tiempo y este Dios que es inmutable, cuyas promesas se mantienen y se ejecutan en el tiempo determinado, pasa el tiempo. No quiero decir con esto de que no se haya salvado antes de la cruz nadie, todo lo contrario, muchos se han salvado y muchos fueron justificados por gracia mediante la fe, y de pronto pasa el tiempo y dice Pablo en Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo no vino al mundo de los hombres porque era el mejor tiempo, como algunos liberales dicen. Cristo vino al mundo de los hombres haciendo de aquel el mejor tiempo, porque era el tiempo del cumplimiento de la promesa de la gracia de Dios. Y esta gracia irrumpe en el mundo de los hombres y se sustenta por medio de Jesucristo. Y transcurre el tiempo humano y viene el cumplimiento del plan de redención. La cruz de Cristo no ha sido un accidente en la vida de Jesús, sino algo predeterminado, establecido por Dios. Dios había establecido que su Hijo muriese en una cruz, sustituyendo al pecador, para que pudiese eliminar toda aquella consecuencia que el pecado produce en el hombre, para que pudiese cancelar la deuda del pecado del hombre, para que pudiese eliminar el elemento condenatorio del hombre y pudiese abrir una puerta de redención y de salvación definitiva a todos aquellos que creen. Y la manifestación sublime de la gracia se aprecia en la persona que la contiene y que la distribuye, Jesucristo nuestro Señor. Y el apóstol Pablo dice que aquel que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Dos cosas quiero destacar de la gracia en esa acción de Dios enviando a su Hijo. En primer lugar, la condición de limitación del Hijo de Dios. El Verbo eterno de Dios, el que se encarna, que es el Verbo eterno de Dios, es infinito, es una persona divina, es Dios mismo. Por tanto, no puede limitarse, condicionarse como Dios a una situación que no le corresponde, pero depone esa situación divina que le corresponde y que no pierde nunca, y viene a la experiencia de hombre. Y cuando Dios se hace hombre, cuando el Verbo se encarna, cuando el Espíritu Santo produce la encarnación del Verbo en la Virgen María y toma de ella todo lo que es necesario para la humanidad del Hijo de Dios aquí en la tierra, Dios determina limitar esa naturaleza humana del Verbo eterno a la condición de hombre. Y el Verbo eterno de Dios se limita y se hace semejante a los hombres en toda la dimensión. Pongo un ejemplo. ¿Tiene Dios necesidad de comer? No. ¿Tuvo hambre Cristo? Sí. ¿Tiene Dios posibilidad de angustiarse? No. ¿Se angustió Jesús? Sí. Por tanto, a través de ese vehículo se hizo hombre. A través de la humanidad, la experiencia del hombre viene a ser experiencia de Dios. Y este Dios de la gloria, de la admirable dimensión de bondad infinita, se hace hombre y se limita. Tenemos que entender bien esto. El Verbo de Dios en su naturaleza humana
solamente conoce sobrenaturalmente cosas cuando la persona divina en quien subsiste esa naturaleza humana se lo comunica. De manera que Cristo, que sabía cuando murió Lázaro y le dice a los suyos, vamos allá porque nuestro hermano, nuestro amigo Lázaro ha muerto, dice también cuando llega cerca de la tumba, ¿dónde le pusisteis? No es una pregunta retórica, es una pregunta real. El Verbo eterno de Dios asume la limitación en su manifestación de gracia, pero hay algo más. No solamente se limita, la humanidad es el vehículo que le permite llegar a un grado todavía más profundo en su descenso en salvación, y el Verbo que se ha limitado por medio del vehículo de la humanidad también se humilla. Y dice Pablo que se hizo en esa humillación obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero recordaros que en el plano de la deidad ninguna persona divina es más que la otra. Ninguna persona divina manda y la otra obedece. El que obedece está en una relación de inferioridad, de dependencia, de sumisión. Es por medio del vehículo de su humanidad que el Verbo de Dios, sin menoscabo alguno a su deidad y a su gloria, viene a la experiencia de muerte y muerte de cruz. Cuando yo hablo de gracia, y los reformadores proclamaban sola gracia, solamente la gracia, nada más que la gracia para salvación, vengo a descubrir que Cristo es Dios en encuentro de gracia y que la determinación de salvación planificada antes de la creación del mundo se va a ejecutar, porque Dios es fiel, es omnipotente, es soberano, y la gracia de Dios se manifiesta para salvación a todo aquel que cree. La operación salvífica es una expresión, una dimensión sublime de la gracia, de manera que la cruz obedece al propósito eterno de Dios. Déjame explicarlo o decirlo en palabras de la Escritura. ¿Para qué voy a hablar yo si hay textos inspirados, claros y precisos, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya predestinado desde antes de la fundación del mundo? Por tanto, la operatividad de la gracia es esta: se va a producir el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Notad que en el antiguo pacto, en la antigua alianza, los sacrificios no quitaban, llevaban el pecado. Las manos puestas sobre la cabeza del animal identificaba al pecador con el animal y el pecador moría simbólicamente sustituyendo a la persona que había cometido una falta. Pero esa persona tenía resuelto el problema simbólicamente de la relación con Dios por la muerte del animal inocente, pero volvía a pecar, tenía que reproducir el sacrificio y así sucesivamente. Y de pronto viene la cruz de Cristo, y en la cruz de Cristo Dios coloca su cordero, el cordero de la expiación, que no solamente lleva, sino que quita el pecado. Y por eso la conciencia acusadora de pecado del pecador queda tranquilizada, porque ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Oh, la cruz! Manifestación admirable de la gracia. Nos acercamos por la fe al Calvario y preguntamos al crucificado: ¿por qué muere, Señor? Y la Biblia me contesta: el Señor te amó a ti y se entregó a sí mismo por ti. Y el alma creyente guarda profundo silencio. Es una gracia incomprensible que realiza la operación de salvación en la sustitución del pecador. Pero algo más. Dios busca al perdido. Déjame recordarte que la Biblia enseña que no hay hombre alguno en su condición pecadora que busque a Dios.
porque el pecador ha situado a Dios como su enemigo a causa de sus malas obras. Porque yo voy a la Biblia y a lo largo de toda la historia de la Escritura, desde Adán, descubro que el hombre cuando peca o cuando cayó en el pecado, no buscó a Dios, se escondió. E Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. Y voy a Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y de pronto la gracia dice, yo voy a buscar al pecador. Y en Lucas capítulo 19, versículo 10, leo aquel versículo, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora ya me ha encontrado. ¿Cómo? Ciego, rebelde, ingrato, corrupto, pecador, que no quiero saber nada acerca de Dios. Y Dios da un paso más en la manifestación de la gracia llamándome. Notad la doctrina fundamental. Nadie puede ir a Jesús si el Padre no lo llama. Cristo lo dijo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrajere, no lo arrastrare hacia mí. Y yo voy a Romanos capítulo 8, versículo 29, y el apóstol Pablo dice, en toda esa relación, justificados, etcétera, etcétera, dice, a los que llamó. El Padre llama. En el ministerio de la operación salvadora, el Hijo redime, el Padre llama a salvación y conduce a los pecadores por el mensaje del Evangelio a Jesucristo. Por tanto, ya tenemos dos personas divinas interviniendo en la manifestación de la gracia. Y este Padre que llama y conduce a los hombres pecadores a Jesús cuando claman por fe. Operación que el Espíritu Santo produce en el corazón de aquella persona que escucha el mensaje del Evangelio para que pueda responder con fe al mensaje de Dios. El Hijo lo recibe y perdona sus pecados. Y yo miro ahora al texto o a la verdad expresada por los reformadores, sola gracia, y digo, es verdad. Porque cuando el pecado abundó abundó la gracia. Romanos capítulo 5, versículo 20. Y hay algo más. La gracia progresa, ha perdonado mis pecados, me ha justificado delante de Dios por la obra redentora de Jesucristo. Pero hay algo más, me ha dado libertad. Antes éramos esclavos del pecado, imposibles, incapaces de realizar otra cosa que el seguimiento a nuestro feroz amo, que nos obligaba a pecar. Y de pronto, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y el Hijo de Dios me da libertad. ¿Por qué? Por Él y en Él. Nadie es libre por sí mismo. Nadie puede liberarse por práctica religiosa. Nadie puede liberarse por sacrificios. Se libera cuando la vida de Cristo se hace libertad en la persona que lo ha recibido. Y algo más, la gracia se proyecta hacia el futuro y hacia la eternidad, dándonos seguridad, porque Cristo es en vosotros esperanza de gloria. ¡Qué bendición! Los reformadores gritan desde la historia, sola gracia. Y nosotros decimos hoy, amén, es verdad, solo por gracia somos salvos. Segundo, ¿cuál es la consecuencia? La gracia produce en nosotros una consecuencia de relación nueva delante de Dios o para con Dios. La primera gran bendición es que Dios nos hace hijos suyos, adoptándonos en Cristo. Escucha Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que le recibieron, refiriéndose a Jesús, esto es, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad, autoridad, de ser hechos hijos de Dios. Miembros de la familia de Dios. Hijos por adopción en el Hijo. Además, Dios convierte esa acción
en una potencialidad absoluta corporativa, de la cual Cristo es cabeza y cada uno de los salvos miembros de ese cuerpo, y estos todos somos adoptados en el Hijo y todo es nuestro, porque solamente Dios tiene un Hijo, el Hijo unigénito del Padre, a quien le corresponde y pertenece todo, porque todo cuanto fue hecho en Él, por Él y para Él, y todo es nuestro. Y nosotros vemos el futuro y la perspectiva de gloria y nos damos cuenta de aquella dimensión de Pablo: todo es vuestro, la vida, la muerte, todo, porque vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Además de hijos, Dios nos constituye sacerdotes. Es muy interesante que Dios constituye un cuerpo sacerdotal en su nuevo santuario, que es la Iglesia, un cuerpo sacerdotal compuesto por todos aquellos que han creído, hombres y mujeres. En la antigua dispensación solo podían ser sacerdotes los hombres descendientes de la casa de Aarón, de la familia de Aarón. Y de pronto en el Nuevo Testamento, hombres y mujeres somos descendientes porque estamos en el mismo nivel en cuanto a salvación. Y la capacidad de ser sacerdotes nos la da el sumo sacerdote, Jesucristo, del nuevo orden sacerdotal de Melquisedec, en quien nosotros no solamente somos de la familia, somos mismamente parte de él. ¡Qué bendición! Adoradores en un culto libre de formas. Sacerdotes, que además de ser sacerdotes, Dios nos constituye en templo y nos hace también sacrificio, para que no tengamos problema de adorar a Dios siempre en espíritu y en verdad. Algo más, siendo hijos suyos, siendo sacerdotes espirituales, Dios nos capacita para ser santos. Amigo mío y hermano mío, la santidad no es un estilo de vida cristiana, es la única forma de vida cristiana. Y la santidad real está en el poder comunicante de la gracia. Escucha lo que dice Pablo, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ocupaos de vuestra salvación, es decir, de vuestra santificación, con temor y temblor. Y ahí le ponemos un punto. Y decimos, bueno, ahora vamos a hacer una lista de ocupaciones para ser santos. Y Pablo, inspirado por Dios, añade, porque el versículo no termina ahí: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La santidad real es una operación potencial de Dios mismo por su Espíritu, que reproduce en nosotros al Santo de los Santos, que es Cristo mismo. Estos que somos sus hijos, que somos sus sacerdotes, gente santa, pueblo escogido por Dios, recibimos una capacidad excepcional, imposible para el hombre, que es la capacidad de amar. Y el amor que Dios determina para el salvo no es el amor natural del hombre. No es tampoco el amor de relación. Yo amo porque recibo algún favor, algún provecho. Es el amor incondicional, que ama por necesidad de amar. Y este amor de Dios se derrama en el corazón de los salvos por gracia, por la acción del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 5, versículo 5, leo estas palabras: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y con este amor de Dios, yo amo la obra de Dios. Dios ama su obra, por supuesto. Y yo amo su obra en la dimensión necesaria para hacerlo, por el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Yo amo a mi esposa, porque el amor de Dios se ha derramado en mi corazón. Ella me ama a mí de la misma manera. Yo amo a mis hijos, aunque sean rebeldes, aunque no me reconozcan. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Mirad, todo lo que es de Dios comparado con el hombre es ilógico. Porque Dios no amó a sus amigos, no los tenía. Dios amó a sus enemigos. Y Dios me llama a mí a amar
no con la intensidad de ese amor, no es posible para mí, por cuanto soy un hombre y el amor de Dios es infinito, pero sí para amar con esa misma condición. Y Dios me llama a amar a su obra, a amar a la familia, a amar a los hermanos, a amar a los enemigos. Y dentro de esta dimensión de gracia está la gracia del perdón. Los pecados míos han sido perdonados. ¿Cuántos? Todos. Y Dios está ocupándose de que no solamente esos pecados han sido cancelados, sino de restaurarme en mis caídas. Es algo sorprendente la parábola del pródigo. El padre estaba esperando en el camino el retorno del pródigo. Y cuando el pródigo vino, el padre le dijo: ven acá, has despreciado, desechado mi hacienda, has avergonzado mi nombre, tú no eres de... No. Simplemente le dio un abrazo de gracia. Porque Dios es así. Y este amor de Dios se manifiesta en todo el curso de mi vida. Escucha una promesa relacionada con la gracia. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Y permanentemente, continuamente, sin que yo me dé cuenta, estoy rodeado del amor de Dios. Escucha la Biblia. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38 y 39. Cualquier conflicto de la vida se desenvuelve rodeado de amor. El amor de Dios está presente cuando yo paso por el valle de sombra de muerte y puedo descansar tranquilo porque el Señor está conmigo. En la respuesta a preguntas que no la tienen humanamente hablando, Dios está ahí. Y la sombra de muerte amenazadora a veces en nuestro decurso de la vida se resuelve cuando moramos al abrigo del Altísimo y estamos bajo la sombra del Omnipotente. El consuelo que el mundo no puede dar lo proporciona la gracia, y en medio de las lágrimas y de los problemas podemos encontrar su promesa que dice: bástate mi gracia. Esta es la experiencia de todos los creyentes. Ahora, la gracia que santifica a lo largo del tiempo es también la gracia glorificante. Y el apóstol Pedro nos manda esperar en ella cuando dice en la carta primera, capítulo 1 y versículo 13: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El encuentro con Cristo y la introducción al hogar celestial es el resultado final de la operación de gracia en salvación. Y ahí se abre la gran dimensión y la perspectiva de un cielo de gloria, de un lugar de descanso, de perfección, de paz, donde estaremos para siempre con Jesús, donde no hay lágrimas del conflicto, donde no hay el clamor de la injusticia, donde no hay muerte que separe, en el cumplimiento absoluto de la realidad de lo que Dios ha establecido por su gracia. No son asuntos de hombres. Es manifestación de la gracia. No es sacrificio, que fue lo que sublevó, permitidme la palabra, a los reformadores frente a la cantidad de comercio espiritual que se había formado. Y ellos clamaron en contra de esto, y Lutero clavó las tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania, porque aquello era un fracaso. La salvación se compraba, no se compra. Pretendían que se comprara, las monedas caían, como decía uno de los predicadores de entonces, el ruido de la moneda que cae en la hucha automáticamente produce la salida del alma del purgatorio. ¡Qué barbaridad más tremenda! Pero quiero que recordemos esto. Por eso ellos clamaron: sola gracia. Nada más que la gracia en salvación. Por último, la bendición. La gloria impactante de Jesús. Vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gloria es la experiencia cotidiana tuya y mía.
escucha a Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Necesitamos vivir la gracia. Amigos míos, hermanos míos, solo la gracia salva por medio de la fe. Estaba hace años en una conferencia en Alemania, en una iglesia en Alemania, y ahí entró a la reunión un hombre vestido de negro, con una gorra, una boina ladeada, una estrella roja en la boina. La fotografía exacta del Che Guevara. Y terminó la reunión. Yo salía y este hombre estaba esperándome en el hall. Y me dijo, felicitaciones por la conferencia, pero yo no creo nada de ella. Yo dije, muy bien. Eres muy libre de creer o no, pero quiero decirte que cuando alguien dice eso, es que tiene un problema interno que le lleva a negar la evidencia que pone de relieve esa situación. Nos fuimos a un despacho y empezamos a charlar y me dijo, ¿usted sabe quién soy yo? Y dije, no. Bueno, yo soy un catedrático de la universidad aquí en Alemania. Bien. ¿Sabe de qué país vengo? Dije, no. Y él me dijo, mire, en mi país soy de Sendero Luminoso y mi cabeza está puesta a presión. Y ahora se está cayendo todo lo que era recurso para mí en la Unión Soviética, se está cayendo todo lo que era este sistema en Alemania. Y quiero decirle que no tengo nada. Bueno, le dije, efectivamente, y es grande que no tengas nada para que puedas confiar en algo. Le prediqué a Cristo. Y por primera vez en mi vida he oído hablar a un hombre ateo y decir, Dios, necesito tu ayuda si estás ahí. Y se fue. Y 2 años después volví a la misma iglesia. Entré, me senté, había cambiado mucho la imagen interna de la iglesia porque la congregación alemana se reunía para su culto alemán y allí se estaba reuniendo una congregación muy heterogénea hispana. Había de todos los lados. Allí estaba el coro y de pronto entró un hombre, se sentó en el coro, cantó, terminó la reunión y cuando yo bajé del púlpito y fui hasta la puerta, este hombre me salió al paso y me dijo, ¿se acuerda de mí? Yo le dije, lamento, pero no. Y se echó a reír. Y me dijo, ¿se acuerda usted del Che Guevara? Y dije, no me digas que eres tú. Un hombre totalmente transformado, no solo en el aspecto físico, que a mí el aspecto físico no me preocupa nada, y la vestimenta me importa muy poco. En el asunto espiritual. Me dijo, no tenía nada, pero tengo todo. Ahí tienes la gracia. Y en tu necesidad hoy, en tu situación personal, yo te invito a que ahora mismo descanses en la gracia y digas al Señor, Señor, descanso en ti. Sé que eres Dios. A Él sea toda la gloria.